El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. ¿Cuántos se han sentido abandonados de Dios porque no tienen respuesta a sus interrogantes, a sus preguntas, a lo que viene a la mente? Todos los cristianos, todas las personas en un tiempo de su vida se sienten desamparados, indefensos, aún sabiendo que Dios es fiel. Juzgamos que Él está ausente. Sentimos, tenemos esa sensación de abandono para comprobar más tarde o temprano, que Él siempre está presente, porque Él ha dicho: nunca te dejaré ni nunca te abandonaré. Entonces, ¿por qué parece que Dios está tan lejos cuando más lo necesito? Dice la gente. ¿Es ese tu testimonio? ¿Son esas las palabras que vienen a tu corazón y a tu mente? ¿Son esos los pensamientos que te agobian? Si es así, hay una manera de ayudar, y es aprendiendo los principios bíblicos para poder reflexionar y retornar la esperanza a tu vida. ¿Te sientes abandonado? Esa es la experiencia de todo cristiano maduro. Y es una experiencia común. Muchos han conocido la agonía de la desesperación en tiempos de crisis. En la Biblia, especialmente en los Salmos, nosotros podemos leer cómo el salmista gritaba. Se escuchan los gritos de dolor cuando uno lee, se escuchan los gritos de dolor y de angustia para que Dios actúe. Y solamente se escucha un silencio que ahoga. Y la mente se llena de pensamientos tristes y la gente se llena de terror porque Dios no está escuchando. Pero es solamente eso lo que piensa el hombre. Por eso el salmista decía: ten misericordia de mí, oh Jehová, estoy enfermo. Saname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma está turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo me vas a responder? El mismo Jesús en la cruz, cerca de la hora novena, dice: Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el apóstol Pedro nos ayuda a apreciar que los tiempos de angustia son comunes a los hijos de Dios. Y la gracia se deja ver precisamente en saber que somos salvos. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 adelante, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para ustedes, decía Pedro. Ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, que aún en los tiempos cuando no sientes la presencia de Dios, Dios está ahí. ¿Por qué? Porque ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Dios no te ha abandonado, aunque sienta, aunque pienses que sí. Ya otros creyentes transitaron por ese camino oscuro y aún así completaron
su viaje con éxito. Pedro reconoce que las pruebas producen dolor en los creyentes. En creyentes y no creyentes las pruebas producen dolor. Y el dolor es una experiencia común. Y él habla de otros dos principios que nos van a ayudar a entender, a pensar, a razonar que la prueba es personal. Y la gente dice, no, es que usted no sabe lo que estoy pasando. Claro, usted no sabe lo que yo estoy sintiendo. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Si todos hemos transitado el mismo camino, es un camino nuevo porque nunca pasamos por él. Ah, es que yo me siento agobiado, pues me siento fatigado por las pruebas. ¿Y quién no? ¿Quién no? Es que me siento también muy lejano, a Dios lo siento muy lejos, como si no le importara lo que estoy sufriendo. ¿Y quién no? ¿Quién no ha pasado por esa experiencia? Eclesiastés dice 9, para que después lea, si es que no logra leer aquí. Eclesiastés 9, versos 2 y 3. Todo acontece de la misma manera, ¿a quiénes? A todos. Lo mismo le ocurre al justo y al malvado, al bueno, al puro, al impuro, al que sacrifica, al que no sacrifica. Lo mismo al bueno que al pecador, tanto al que jura como al que no jura. Verso 3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. El dolor de la separación abate el alma más fuerte. Por eso la Escritura nos alienta diciéndonos que solo es por un poco de tiempo. Vamos a dejar de verlo por un poco de tiempo. Porque toda aflicción es temporal. El alivio tarda, pero tiene un final. Y el final llega ¿cuándo? Cuando la prueba sirvió a su propósito. El propósito de Dios se logra con el beneficio del resultado. Es en la Escritura que tenemos ejemplos bien claros que muestran la experiencia del silencio en la prueba. Cuenta la Escritura en el Antiguo Testamento de un hombre llamado Gedeón. Dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, varón esforzado y valiente. Y él se sorprendió de eso, varón esforzado y valiente. Y él respondió, Señor mío. Tenía las preguntas en la punta de la lengua. Y si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo que nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos has desamparado y nos has entregado en manos de los madianitas? Este es un ejemplo bien claro de un bombardeo mental, de pensamientos cruzados, porque lo único que veía Gedeón era el sufrimiento de él, de su familia y de su pueblo. Estaban pasando un momento difícil y estaban viviendo en las cuevas. Por eso él dijo, si verdaderamente somos pueblo de Dios, ¿por qué nos pasa esto? Lo mismo se pregunta el creyente. Si somos pueblo de Dios, ¿por qué nos pasa esto? Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, ¿por qué nos suceden estas cosas? Esto no solamente lo pensó Gedeón, es lo que pensamos todos en un momento determinado de sufrimiento. Si somos hijos, ¿por qué nos pasa esto? Si Él enseña, ¿por qué nos pasa esto? Si Él predica, ¿por qué nos pasa esto? Porque un mismo suceso acontece a todas. Otro ejemplo es las hermanas de Lázaro. Cuando Lázaro enfermó, ellas dijeron, vayan a decirle a Jesús que Lázaro está enfermo. Fueron a decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo.
Y Jesús no vino. Así que cuando ya llegó después de 4 días Jesús, ellas le dijeron: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El reclamo era así: ¿dónde estabas? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué no viniste cuando te avisaron? Porque si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Estaba Marta acusando a Jesús de la muerte de su hermano. Esto mismo hace la gente. Comienzan a buscar culpables y dicen: la culpa la tiene fulano, la culpa la tiene mengana, porque no oraron lo suficiente. Por eso mi familiar murió. Lázaro estaba enfermo y se quedó enfermo esperando que Jesús viniera, y Jesús no vino. Porque él no estuvo en el sepelio, porque en Israel no había velatorio, tal como se hace hoy con el COVID. Los enterraban casi inmediatamente el mismo día que morían. A muchas personas también les sucede algo similar. Piden un milagro y lo que reciben es un silencio. Así se sintió Marta. Porque es lo mismo que la persona que pierde un ser querido siente. Espera un milagro y el milagro no llega. Pero Dios sigue siendo un Dios milagroso. Mateo dice que cerca de la hora 9, cuando Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Querían decir esas mismas palabras. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has dejado huérfano? Estoy en una soledad de desamparo que me agobia. Porque Jesús también se sintió abandonado, pero la Escritura nos aclara por qué el abandono. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, aún las malas, sí, aún las malas, le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, intención, plan de Dios son llamados. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos seleccionó en Él. ¿Para qué? Para que fuéramos santos, sin mancha, delante de Él. ¿Pero por qué nos escogió? Por su amor. Y por su amor nos predestinó. Ya lo tenía escrito en su libro, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Cuando Dios nos elige como hijos, no es porque merezcamos la elección o porque seamos muy buenos. La Escritura dice más bien que lo necio del mundo escogió Dios para traer vergüenza a los que se creen grandes. Así que los elegidos tenemos que aprender a caminar en Él, a caminar en su voluntad. Y todo lo que nos sucede tiene un propósito y tiene una razón de ser. Porque todo lo que Dios permite que pasemos, al final nos ayudará a bien, porque nos madurará. A veces Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles, sí, lo permite. Está dentro de su voluntad. Cuando perdemos el trabajo, empezamos a valorar el trabajo. Cuando perdemos la salud, aprendemos a valorar la gran bendición de la salud, que es un regalo que debemos cuidar. Y cuán caro nos cuesta estar sanos. Y todas estas pruebas forman nuestro carácter: la tristeza, el dolor, la escasez, las carencias, las penurias. Eso es lo que forma carácter. Volviendo a la muerte de Lázaro, vemos el por qué Jesús no llegó a sanar a Lázaro. Él quería que todos supieran que Él era el verdadero Hijo de Dios, enviado por el Padre para dar vida. Ya faltaban pocos días para la crucifixión.
Y Cristo hizo el milagro más grande, resucitar a su amigo Lázaro. Todo el mundo comentaba de Lázaro. Cuando Lázaro resucitó después de 4 días de enterrado, todo el mundo hablaba de eso. Y la gente venía a montones a la casa de Lázaro, a mirar y comprobar con sus propios ojos que Lázaro estaba con vida. Pero nosotros podemos ver en la misma palabra cuál fue el motivo de que Jesús no apareciera por ahí. Él quería que ellos sepan quién era Jesús. Porque cuando él se presentó y le dijo, Marta, tu hermano vivirá. Sí, dijo ella, yo sé que morirá. O como yo sé que vivirá, dijo ella. Yo lo sé que vivirá. Pero en la resurrección, no, le dijo él, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La gente se pregunta, ¿y qué sucede después de la muerte? ¿O esta vida es todo lo que existe? Son preguntas normales. Y toda respuesta humana es solamente especulación. La única fuente confiable es la del autor de la vida. Y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está o esté muerto, vivirá. Cuando Jesús murió, no se quedó en la cruz, ni tampoco quedó sepultado en una tumba. Él resucitó de entre los muertos. Todos los fundadores de algunas religiones están muertos, porque ninguno resucitó. Jesús fue el único que pudo comprobar sus palabras como verdaderas, porque fue el único que resucitó. Y porque Él vive, dijo el mismo Jesús, nosotros también viviremos. Ahora, aquí viene lo que Dios quiere decirnos. La oportunidad de resucitar y disfrutar la vida eterna depende de lo que crees ahora. Porque del lugar donde vas, nadie te puede sacar. Dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando vivimos sin Cristo en nuestra vida terrena, estamos muertos a nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa estar muertos en delitos y pecados? La respuesta está en Efesios, capítulo 2, verso 1 adelante. Y Él les dijo, y Él os dio vida, dijo Pablo a los Efesios, a ustedes, cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. O sea que los que viven cometiendo delitos, agresiones, infracciones y pecados están muertos, en los cuales, le dice Pablo, ustedes anduvieron en otro tiempo. Así también andaban ustedes, les está diciendo Pablo a los creyentes, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La gente suele decir, pero yo no soy tan malo como fulano. Está diciendo con esas palabras, yo también soy malo, pero fulano es más. Porque está consciente de su debilidad, está consciente de sus pecados. Solamente está reconociendo que un poquito menos quizás, pero es a su opinión. Pero ¿qué piensa Dios? Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, trajeron la muerte física y trajeron la muerte espiritual al mundo entero. Cuando ellos transgredieron la ley de Dios, ese fue el momento en que fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Ese fue el momento que por primera vez la humanidad
experimentó la rebelión y descubrió la diferencia entre el bien y el mal. Hasta ese momento ellos no habían experimentado el mal, no la culpa, la vergüenza, nada de esas cosas. Pero un simple mordisco a algo prohibido, sus almas y sus cuerpos comenzaron a morir. Dios tuvo que hacer ahí en el jardín del Edén un sacrificio, porque Él necesitaba cubrir ese pecado. Y estableció el Señor que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuando no nos rendimos al Espíritu Santo, estamos así, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero yo voy a la iglesia, igual estás muerto. Pero yo todos los domingos estoy en primera fila, igual estás muerto si continúas pecando. No has resucitado. Antes de rendirnos al llamado del Espíritu Santo, estamos muertos espiritualmente y no hay forma de tener vida, a menos que nazcamos de nuevo. Un cadáver no puede salvarse. Y así como un cadáver no puede hacer nada para ayudarse a sí mismo, nosotros no podemos salvarnos si no reconocemos que el Espíritu Santo nos está hablando y diciéndonos que somos pecadores y que hay un juicio para los pecadores. Ni siquiera podemos producir el deseo de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos a causa del pecado. Los muertos necesitan que alguien les dé vida. Y dice la Escritura, en Él, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida que Jesús nos da no es simplemente vida eterna, porque la Escritura dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es más, cuando Jesús se iba, dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para ustedes. O sea que nuestro espíritu estaba muerto. ¿Cómo podemos mostrar un ejemplo de esto? Es como si aquí adentro tuviéramos un globo pero desinflado, dentro de nuestro espíritu. Difícilmente somos conscientes de su presencia mientras vivimos para nosotros. Cuando respondemos al llamado del Espíritu Santo, entonces algo sucede, porque es el Espíritu Santo que nos lleva a Cristo. La Escritura dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y yo lo resucitaré al día final. Entonces, al arrepentirnos de nuestros pecados, ejercemos la fe en el Señor Jesús, Dios perdona nuestros pecados y nos concede la justicia de Jesús. Está escrito, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que cuando nosotros nacemos de nuevo, ese aliento de vida del Espíritu entra en nuestro espíritu. Y ese es el momento de la conversión. Y el aliento de Dios es lo que sopla ese globo desinflado y nuestro espíritu cobra vida. De esa manera somos transformados de cadáveres sin vida, llenos de pecado, y nos convertimos en hijos de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Solo el Espíritu Santo. La religión no puede hacer vivir a un hombre muerto. Las buenas obras no pueden hacer vivir a un hombre muerto. El esfuerzo y la tradición quizá ve a la gente como viva, pero está muerta, porque no tienen el poder espiritual en ellos, que es el que transforma de adentro hacia afuera.
O sea que la transformación que Dios realiza no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Y Jesús pagó el precio más alto para rendirnos. Pagó ese precio tan alto para que nosotros nos rindamos y podamos ser rescatados de las garras del enemigo. Cuando una persona nace de nuevo, pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Todos en realidad estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Sin embargo, podemos cobrar vida a través de la sangre. Así que cuando nosotros pedimos, no es porque Jesús no quiera escuchar, es porque hay un propósito atrás de esa falta de respuesta. A veces creemos que lo que pedimos es lo mejor para nosotros, para darnos cuenta que no es lo mejor. María y Marta querían que Jesús resucitara a Lázaro cuando estaba enfermo y el Señor Jesús tenía otra idea. Él quería que ellas sepan que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que la fe tiene que ser probada, porque la fe tiene que ser más preciosa que el oro. Como hijo de Dios tenemos la promesa de su presencia. Aunque te sientas solo, aunque no escuches nada, tienes que saber que la fe es más preciosa que el oro. Y sin fe nadie puede agradar a Dios. Y cuando reconoces más bien que Dios está usando algo para hacerte consciente de su gracia, entonces tu actitud cambia totalmente. Eso te hace obediente. La prueba te hace obediente. El salmista decía, antes yo no andaba en tu camino y sufría mucho, pero ahora cumplo fielmente tu palabra. Salmo 119, 67. La prueba te ayudará a entender más la palabra de Dios. El Salmo 119, 71 dice, fue bueno que yo sufriera tanto porque así aprendí tus leyes. La fe aumenta la compasión por otros. Estos principios amoldan, adoptan, acomodan nuestra apariencia, nuestro aspecto, y aprendemos a responder bíblicamente y no emocionalmente cada problema. La verdad es que Dios jamás nos abandona. Él siempre ha estado allí en el mismo lugar de siempre. Nunca los voy a dejar, dijo Él, ni nunca los voy a abandonar. Él se mantiene fiel a su palabra y está cerca de nosotros con su amor y su misericordia. Dice que en una ocasión un joven le dijo al Señor, ¿dónde estabas mientras yo sufría? ¿Por qué no me contestaste nunca? Dice que el joven tuvo una visión en la playa y habían dos huellas. Y de repente quedó solamente una huella. Y el Señor le contestó a este joven, ¿cuántas huellas ves ahí? Dos. Más adelante, ¿cuántas huellas ves? Una. Ese era el momento en que yo te estaba cargando. Porque si yo no te cargaba, vos no aguantabas. Eso falta que la gente entienda. Dios es bueno, no es mentiroso. No sientas pánico. Lo que está acabando con nuestra sociedad son dos cosas: la escasez y el temor. El Señor siempre va a ir delante de nosotros, nunca te va a fallar y nunca te va a abandonar.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.